Hola amigos de Altura Multimedia, bienvenidos en este sábado, hoy fin de semana, arrancando este fin de semana, que en la siguiente va a ser larga la semana, le voy anunciando. Hoy hemos invitado al diputado Freddy Camacho de APB Súmate para dialogar de varios temas. Sabe que uno de los temas que está candente en este momento es la ley antibloqueo que está siendo tratada en el Senado. La Cámara de Diputados también tiene sus propias propuestas, proyectos de ley. Yo he contado hasta el momento por lo menos unas 10 proyectos de ley que están intentando avanzar en esto, con sanciones de 10 años, otros han presentado sanciones de 20 años, pero le digo candente porque el día de ayer la Central Obrera Boliviana ha salido a decir: aprueban la ley y nosotros vamos a las calles. Diputado Freddy Camacho, bienvenido a Altura Multimedia. Muy buenos días para Altura Multimedia, para todos quienes nos están viendo y escuchando. Un saludo cordial. Bueno, este primer tema es, como tú mismo dices, candente, pues, porque eh, el número de proyectos de ley que hay te da una idea de lo que significa este problema. En la última cumbre que hemos tenido aquí en Cochabamba, en el Hotel Cochabamba, precisamente todas las 12 mesas, los 12 grupos que han trabajado se han manifestado con respecto a los bloqueos, y eso que uno de los grupos era agua, por ejemplo, pero a ellos desde algún punto de vista también les ha afectado. Es decir, el tema del bloqueo realmente es una característica, yo diría ya, de este tiempo, ¿no? Entonces, es una característica heredada del periodo anterior, yo diría, donde todo se podía conseguir con bloqueo, todo. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos vivido una cultura de confrontación, una cultura del bloqueo. Se ha hecho ya parte del imaginario colectivo de que si quieres hacer algo, si necesitas algo y no lo tienes, tienes que bloquear, y de esa manera consigues. Yo pienso que esa es, digamos, la magnitud de esa mentalidad. Lo que no se dan cuenta es el tremendo perjuicio que causan. Un pequeño bloqueo ya te perjudica, no al Estado, no a los gobernantes, te perjudica a la gente, ¿no? Cualquier bloqueo, sea de calle, sea de camino, te perjudica a la gente. En su nivel más alto podemos decir que Bolivia ha sido perjudicada por el bloqueo, porque los corredores bioceánicos, uno que tenía que pasar por el norte y otro por el sur, no nos han tomado en cuenta a ninguno, pese a que nuestra situación estratégica de estar en el centro de Sudamérica. Entonces, ¿cuál ha sido el razonamiento? Tanto brasileños como peruanos han dicho, para la bioceánica del norte: entrar a Bolivia nos van a bloquear y no nos va a dejar pasar, porque lo que nosotros necesitamos es pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa, ¿no? Y lo mismo en el lado de Argentina y Chile, ¿no? Hacia el sur, lo mismo. Entonces, los dos proyectos de corredores bioceánicos, ninguno se hacen, y una de las razones principales para que no se hagan es esta cultura del bloqueo que nos está realmente perjudicando tanto a los particulares como al país en general. Entonces, de ese tamaño es la problemática, Carlos, y evidentemente hay, pues, yo diría, mayoritariamente la gente quiere que no haya bloqueos, ¿no? Pero hay grupos muy bien organizados, grupos muy bien financiados, que están empeñadísimos en mantener el bloqueo como un método de lucha. Y en realidad no es un método de lucha, es una agresión. Es una agresión al resto de la gente, es una agresión al país, es una agresión a la economía. Entonces, en cualquier país del mundo eso es criminalizado, estimado Carlos. Es el único país, ¿no? Lo que usted señala, diputado, a mí me parece muy importante y creo que concordamos. Lo ocurrido el 2019, lo ocurrido recientemente, le puedo mencionar 21 días en Cochabamba, 33 días en Santa Cruz, la Villazón bloqueada, la Blanco Galindo bloqueada por diferentes temas. Creo que hay algo que está como factor común. Estamos cansados de los bloqueos.
Pero lo que decía ayer la Central Obrera Boliviana me parecía interesante poder apuntarlo. Ellos decían, nosotros les pedimos a las autoridades que atiendan nuestras demandas, pero no lo hacen. Marchamos, nos ponemos en piquetes de huelga de hambre y no lo hacen. Bueno, decidimos entrar al bloqueo y recién se ponen ahí, y eso ni siquiera el primer día de bloqueo, esperan varios días y recién de alguna manera determinan que se pueda entrar a diálogo. No sé si esto es para tomarlos en cuenta, pero de alguna manera ellos entienden de que es la última herramienta que ellos tienen para utilizar y que no la quieren descartar. ¿Qué opina usted, diputado? Puede haber eso, ¿no? Pueden haber gobiernos, durante el gobierno de Evo Morales eso se ha alentado, ¿no? Más que combatirlo, se ha alentado. Y es obvio porque en ese gobierno teníamos mucho dinero, todo el dinero del gas, de la venta de gas a la Argentina y al Brasil, toda esa renta del gas se podía repartir. Yo recuerdo lo que le llamaron el gasolinazo, cuando García Linera hizo, hubo un Sí. bloqueo y retrocedió el gobierno, claro, porque había la conciencia en el pueblo de que esa subvención se podía mantener porque había mucho dinero, ¿no? En cambio, no es la situación actual. La situación actual han quitado la subvención, ¿no? Hasta la COP va a tener que aceptar que eso es, que así debe ser, eso lo han aceptado, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que está faltando es un cambio nomás de cultura, un cambio de mentalidad, tanto en el gobierno como en los sectores que se llaman sectores sociales, ¿no? Todos tenemos que reflexionar, todos tenemos que pensar y todos tenemos que conversar, tenemos que dialogar. No debería haber estancos. La COP debería estar en permanente conversación con personeros del gobierno. Yo pienso que debería haber un canal permanente de contacto, un canal permanente de diálogo, ¿no? Y deberíamos entrar a discutir estos temas, porque yo estoy seguro que la gente de la COP tampoco va, cuando entiendan, tampoco va a querer perjudicar al país, ni va a querer enemistarse con la gente, porque a estas alturas toda la gente está protestando contra la Central Obrera Boliviana por los bloqueos, ¿no? Pero es necesario, solo así nos escuchan. Entonces, bueno, ¿Mm? hablemos, ¿no? Hablemos. Yo pienso que no es por la vía de la violencia, por la vía de la imposición que tenemos que arreglar este tema, porque este es un tema de comprensión, de mentalidad, de cultura. Entonces necesitamos hablar entre nosotros. Solo hablando es que nos podemos entender. Entonces, para mí debiera abrirse mesas de diálogo sobre este tema del bloqueo entre los sectores sociales, entre el gobierno, las instituciones de derechos humanos, sí, todos debiéramos discutir, ¿no? Y ponernos de acuerdo también en eso, es decir, en las medidas de protesta cuando se cometen injusticias, porque evidentemente no todo es perfecto. Entonces, hay momentos en que se necesita discutir, se necesita protestar. Entonces, las protestas también deberían canalizarse de una manera, yo diría, cada vez más civilizada, más ciudadana. Es decir, necesitamos institucionalizar nuestro país, necesitamos que las leyes las cumplan desde las altas autoridades hasta el último ciudadano. Todos debemos cumplir las leyes. Cuando sucede eso es que nuestro país estará avanzando, estará desarrollando, estimado Carlos, y eso no se va a conseguir a la fuerza, con policía, fuerzas armadas, con dinamita por el otro, no se va a conseguir así. Se tiene que conseguir hablando y convenciéndonos entre nosotros. Bueno, me parece interesante esa postura, ¿no? Un diálogo abierto donde se puede expresar, no, nosotros queremos siempre los bloqueos. No, a ver, pare, deje de pensar en los bloqueos, piense en alguna otra alternativa. Es que no nos escucha. ¿Se acuerda cuando incluso le decían, vayan a bloquear pues la casa de la autoridad? ¿Para qué bloquean las calles? Vayan a bloquear la casa del alcalde, vayan a bloquear la casa del presidente. Tal vez algo así, no sé, se me ocurre. Ahora, habrá que diferenciar también, ¿no, diputado? Hay bloqueos que parecen ser interesantes, digo interesantes entre comillas, ningún bloqueo es interesante, pero otros bloqueos por defender a una persona, por defender la reivindicación de una persona, que ya parecen no ser medidas reivindicativas, sino más bien parecen ser medidas exclusivamente políticas.
Sí, efectivamente, ni siquiera políticas, porque lo político es el servicio al pueblo, eso es lo político. En realidad son intereses roñosos, son intereses económicos, son intereses de poder. Eso es lo que perjudica en este país y es eso lo que tenemos que trabajar, porque más allá de de que la medida sea eficaz o no sea eficaz, ¿no? Está el profundo daño que se ocasiona y que nadie se preocupa por el resarcimiento de ese daño. ¿Quién nos va a Es cierto. indemnizar a los bolivianos por haber perdido el paso de las carreteras bioceánicas? Nadie. Y hasta eso ya lo perdimos. Habrá que esperar otra oportunidad, ¿no? Y habrá que hacer un esfuerzo grande de decir, ya no hay bloqueos en Bolivia, por favor, pasaremos más por aquí, ¿no? Entonces, Mm, ¿no? ¿Quién le devuelve a la gente que ha perdido sus verduras que estaban trayendo en un camión? Nadie. A los animales que han fallecido, nadie, ¿no? Entonces, yo pienso que si bien mi postura es de diálogo, mi postura es de hablar y concientizarnos, yo creo que en última instancia por algo hay un código penal también, porque siempre hay gente que no quiere atenerse a las buenas razones y cree que la fuerza, la violencia es lo mejor. Para esas personas hay que aplicar el código penal, pero no en el sentido de encarcelarlos, ya feliz, ya está en la cárcel, no, sino en el sentido de que tienen que reparar el daño que han hecho, ¿no? Si a su padre de tres niños los asesinan, que los asesinos entren a la cárcel no soluciona nada, porque esos tres niños que han quedado huérfanos han quedado sin oportunidades frente a la vida, ¿no? es cierto. A ese asesino se lo debiera condenar a pagar una indemnización de por vida a esos tres niños, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, estos bloqueos que nos están haciendo al que está ordenando desde el Chapare debieran cargarle todo lo que significa pues el costo de esos bloqueos, el costo de esos dinamitazos, el costo de todos los destrozos que hacen en calles, caminos, destruyen el ornato de la ciudad y no hay responsabilidad, lo hacen impunemente. Yo creo que ahí es donde hay que caer más que a los autores materiales, que son gente que va por ganarse 100 pesos, 200 pesos, o porque no le sancionan en su sindicato, ¿no? Más Mm. que esto, debiéramos perseguir a los autores intelectuales, que son los que realmente incluso financian las movilizaciones, financian los bloqueos. Ahí debíamos caerles a sus bienes, porque eso sí les va a doler. Incluso entrar a la cárcel no les duele mucho. Dicen, pasa la cárcel, la vergüenza pasa, el dinero queda, dice, ¿no? Ya. Entonces, feliz. Yo iría por esa vía, es decir, una vía racional. La razón debiera imponerse en este tema, estimado Carlos. Me parece interesante esto lo que acaba de decir este último, ¿no? Muchos creen que eso hacen, por ejemplo, aquellas autoridades que están metidas en corrupción o en narcotráfico. Habrá que ver si realmente es así, pero no nos queda duda, ¿no? Se roban tantos millones, que después la justicia los aprende, terminan en la cárcel 5 años, 6 años, y después de eso, o menos, y después de eso terminan gozando toda la plata que se han robado, ¿no? O sea, prácticamente han asegurado su futuro como tal. Ahora, diputado, para ir ya concluyendo, este proyecto, imagino, después de que el Senado lo analice, lo apruebe, va a pasar a la Cámara de Diputados. ¿Cuál cree que sea el accionar dentro de la Cámara de Diputados sobre este proyecto antibloqueos? Yo pienso que el problema no es entre las bancadas, entre los partidos políticos. Yo pienso que hay que convocar a los actores. Pienso que hay que convocar a la Central Obrera Boliviana, discutir con ellos, ¿no? Porque es importante que entren en razón, ¿no? Es importante que los cooperativistas mineros, es decir, todos esos grupos de presión que hay, porque no son la ciudadanía, son grupos de presión, sí, específicamente los puedes identificar, las Bartolinas, la Federación Única, ni siquiera ni siquiera nos puede decir los campesinos, ¿no? Son los dirigentes de la Federación Única, ¿no? Las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, ¿no? Ellos debieran estar, y no en tono amenazante y violento, ¿no? O ponen esto en la ley o nos vamos. No, no. A ver, conversaremos, hablaremos, ¿no? Necesitamos hablar.
todo ese periodo de confrontación tiene que acabarse yo creo que debiéramos cesar ese ciclo e iniciar un ciclo de reconciliación. Necesitamos reconciliarnos entre nosotros y eso solo se hace hablando, entendiendo, escuchando al otro, ¿no? Por eso Dios nos ha dado dos orejas y una sola boca, ¿no? Para hablar la mitad y escuchar el doble. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y en la Cámara de Diputados yo voy a impulsar una corriente en ese sentido, que se abran mesas de diálogo porque necesitamos asegurar que cuando saquemos la ley antibloqueos, esta ley se cumpla, ¿no? Porque si la imponemos, vamos a entrar otra vez al conflicto. Yo creo que no va por ahí. Bueno, me parece bien vamos a ver cómo le va en esta corriente, que a mí me parece súper importante, ¿no? Más allá de que todo el mundo esté, o casi una gran parte de los ciudadanos bolivianos esté en contra de los bloqueos, pero sería bueno llegar a acuerdos también con estas instancias. Diputado, le agradezco por este espacio, su despedida, por favor. Un gusto, Carlos, y como siempre, a tus órdenes y a los amigos de Altura Multimedia. Sí, exacto. Altura Multimedia, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, querido diputado.